Le doy gracias a Dios nuevamente por estar conectados otra vez con ustedes, hermanos. Para mí es una gran bendición nuevamente estar con ustedes. Bueno, les voy a dar un poquito de historia. Yo fui contagiado algo así como por el día 2 de febrero. Hermano, recibí también un contagio de COVID. Entonces, inmediatamente tuve que ser hospitalizado juntamente con mi esposa. Y estuvimos ahí un promedio como de 16, 18 días, hermanos, siendo tratado en el centro Banamex, ahí un lugar especializado para los que habían sido contratados. Pero hermanos, Dios en su gracia nos permitió que Lulú y yo estuviéramos a salvos, fuésemos librados de muerte. Y esto para mí, hermanos, es motivo, hermanos, de agradecerle al Señor. Él nos dio nuevamente vida. Hermanos, para mí, hermanos, tuve que pasar unas situaciones muy difíciles. Dios me habló estando en cama, hermanos, y cada día me convenzo más que el llamado que Dios me ha dado es para servirle. Así que cuanto más ahora que tengo la oportunidad, hermanos, de estar con ustedes, hermanos, les digo algo, volví a nacer. Volví a nacer en su gracia. Dios me dio nuevamente vida, hermanos. Así que gracias a Dios por la oportunidad que Él me dio. Ahora, hermanos, estoy más que convencido que el llamado que Dios me dio es para servirle. Así que, hermanos, a partir de entonces, a partir de hoy, voy a intensificar más mi comunión con el Señor. Amén. Así que también le doy gracias a Dios por cada uno de ustedes, hermanos, que yo sé que estuvieron orando por mí. Hay muchas gentes, hermanos, que supieron de mi situación y también estuvieron orando. Gente que yo había dejado de ver por más de 20 años, supo de mí y de mi esposa, hermanos, y también estuvo orando. De otras iglesias, otros ministros, familiares, amigos, hermanos, hasta recibí una llamada de Estados Unidos también, hermanos, de un amigo que había dejado de hace como 25 años. Así que damos gracias a Dios, hermanos, por nuevamente poder estar con ustedes. Dios, hermanos, me dio nuevamente vida. Les digo con sinceridad, hermanos, volví a vivir por la voluntad y por la gracia de Dios. Amén. Vamos a orar. Padre, Señor Dios, gracias te damos por la oportunidad, Señor, de estar nuevamente aquí, incorporándonos a las actividades, al llamado que tú me diste, Señor, a ministrar tu palabra, a buscar cada día más y más de ti, a tener comunión. Gracias, Señor, porque tú hiciste la obra en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque mi esposa todavía se sigue recuperando, sigue con oxígeno, pero, Señor, tú le darás la victoria, le darás la salida. Dame la oportunidad, Dios, Señor, de ahora de ministrar más acerca de tu palabra. Dame la oportunidad, Dios, de seguir viendo a mi esposa por muchos años. Gracias, Señor. Gracias, Señor, también por cada uno de mis hermanos que estuvieron orando, hermanos. Gracias, Señor, porque no puedo decir sus nombres, Señor, porque siempre me faltaría algunos. Pero, Padre, yo sé que muchos de ellos, muchos oraron por nosotros. Por eso estamos aquí. Ahora, Señor, bendice esta administración pequeña que he de dar. Te agradecemos, Señor, la oportunidad de estar nuevamente conectado. Por Cristo Jesús. Amén. Gloria al Señor. Bueno, ahí en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 16, nos habla del misterio de la piedad. Dice ahí, y sin contradicción, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, ese es un punto. Fue manifestado, justificado en el Espíritu. 2, visto de los ángeles. 3, predicado a los gentiles. Y ese es el punto donde yo quiero hoy tratar, predicado a los gentiles. Este es, hermanos, la administración de Jesucristo. A lo largo de la historia, Jesucristo siempre se ha dado a conocer a través de todos los tiempos, desde el comienzo de la creación hasta nuestros tiempos y hasta la eternidad. Así que podemos decir que Jesucristo siempre se ha estado manifestando en nosotros, de eternidad a eternidad. En Génesis, hermanos, perdón, en 1 de Pedro capítulo 3, versículo 19, dice la Escritura que Cristo Jesús, hermanos, vino a predicarle a los espíritus encarcelados. Y cuando habla de estos encarcelados se está refiriendo a los hombres del Antiguo Testamento, que hablaron, hermanos, acerca de Cristo, que sin verle le conocieron y le amaron. Por ejemplo, Abraham, Moisés, Jacob, Moisés, Jacob, Job, Isaac, David.
hermanos, Jeremías, Ezequías, Daniel, etcétera. Todos estos hombres, hermanos, sin conocer y sin ver a Jesucristo, hermanos, le creyeron, hermanos, y predicaron acerca de él, ¿sí? Así que en Génesis capítulo 3, versículo 15, dice que Jesucristo fue predicado en todos los tiempos. Esto es, hermanos, cuando dice la Escritura en Génesis, vamos a leerlo. Génesis capítulo 3, versículo 15, dice la Escritura, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Lo que vemos aquí, hermanos, es la imagen de Jesucristo. Es la primera ocasión que podemos ver la imagen de Jesucristo en esta figura. Él te herirá en la cabeza. Cristo Jesús venció a Satanás, venció la serpiente y tú le herirás en el calcañar. Así que vemos por primera vez, hermanos, la imagen de Jesucristo. Posteriormente, hermanos, vemos la vida de Abel. Abel, hermanos, recibió alguna vez la enseñanza de sus padres que para acercarse a Dios era a través de un sacrificio, y él lo entendió y lo hizo así que le presentó un sacrificio a Dios, hermanos. En cambio, Caín lo rechazó. Él se presentó, hermanos, con lo mejor del fruto, pero para llegarse a Dios es a través de un sacrificio. Vemos ahí el caso de Abel, como Cristo Jesús también está la figura ahí. Después, en Abraham, dice la Escritura en Abraham, Gálatas capítulo 3, vamos a verlo. Capítulo 3, versículo del 6 al 9, dice, y así como Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, predicó antes el Evangelio de Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Así también por la fe son bendecidos en el creyente Abraham. Si ustedes observan, hermanos, Cristo fue el que evangelizó a Abraham. Cristo, hermanos, recibió las buenas nuevas a través, hermanos, de la palabra del Señor. Y si nosotros pensamos, digamos, en la vida de Moisés, ahora, Moisés también tuvo una visión acerca del crucificado, acerca de Jesucristo. ¿De qué manera, hermanos? En todos los muebles. La Escritura nos menciona que hay 6 muebles y uno en total, que es el tabernáculo en sí mismo. En cada uno de los muebles nos presenta una figura de Cristo, ¿sí? Por ejemplo, hermanos, en el altar de bronce nos habla de Cristo como el que va caminando a la cruz, el que fue sacrificado, gloria al Señor. Así también, digamos, cuando vemos el candelero de oro, también nos habla de que Cristo es la luz, gloria al Señor. Y cuando vemos, hermanos, por ejemplo, el altar del incienso, vemos que es un mueble que está cerca entre el lugar santo y el lugar santísimo. Y hermanos, nos habla que nosotros debemos de darle nuestras oraciones. Recuerden que habían 4 componentes para la composición del incienso. Entonces, a su vez, nos hablan de 4 figuras, que son las alabanzas, que son nuestras acción de gracias, son nuestras oraciones, y son nuestros devocionales al Señor. Así que todo eso, hermanos, lo damos también a Cristo. Y así, hermanos, nos podemos seguir, hermanos, digamos, el arca del pacto, que nos habla del propiciatorio. Es ahí donde se vertía la sangre, hermanos, del animal que había sido inmolado. Lo que lo está diciendo, hermanos, que Cristo Jesús es la expiación por los pecados. Y también, hermanos, vemos que ahí también, hermanos, sobre el lugar santísimo se levantaba una columna de fuego, ¿sí? Que nos habla de el ángel de Jehová. Así que en varios capítulos del Antiguo Testamento nos habla del ángel de Jehová. En otras palabras, no es más que la imagen misma de Jesucristo, pero en el Antiguo Testamento. Gloria al Señor. Después vemos a Job. Job, recordemos que es el hombre de las calamidades, el hombre que sufrió mucho y que perdió todo, perdió lo mejor que tenía, es decir, perdió sus bienes, perdió su familia, perdió sus hijas, y dice la Escritura que hasta su misma salud. Pero, hermanos, él nunca renunció, porque él dijo, hermanos, hay una frase clara que dice, yo sé que mi Redentor vive. Observen, hermanos, ahí está también a Jesucristo en el Antiguo Testamento. Así que estamos haciendo un pequeño historial de cómo
cómo fue visto a Jesucristo, primeramente en el Génesis capítulo 3, hermanos, a través de la serpiente que había de ser aplastada. Después Abel, que levantó, hermanos, un sacrificio a Dios, que mató un animal. Después Abraham, que fue evangelizado. Sí, fue Dios quien le habló sobre las buenas nuevas, y este es Cristo Jesús. Después Moisés, hermanos, que vio a Jesucristo a través de cada uno de los muebles que fueron hechos. En Job vemos la expresión, yo sé que mi Redentor vive, ¿sí? Y decir, y mis ojos he de ver a Dios. Así que lo que estaba viendo, hermanos, con los ojos espirituales, hermanos, que Job estaba viendo a Jesucristo como su Señor y Salvador. Siguiendo un poquito más la historia, en Isaías, especialmente en el capítulo 53, vemos el Cordero caminando hacia el sacrificio. Isaías 53, yo puedo pensar siempre que es el corazón de la Escritura. ¿Sí? Es el corazón, hermanos, donde se mencionan, hermanos, los sufrimientos del Mesías que habría de venir. Gloria al Señor. Y cuando pensamos en David, sí, David, bueno, escribió capítulo 22 de Salmos 22, 23 y 24, lo que nos muestra como Jesús el buen pastor. Capítulo 22 nos habla de el pastor que camina hacia el sacrificio, que muere por sus hijos, que muere, hermanos, siendo crucificado para darnos vida. Capítulo 23 nos habla de Jehová es nuestro pastor. Cristo es nuestro pastor, es nuestro Señor y nuestro guiador. ¿Sí? Y finalmente vemos que el capítulo 24, hermanos, vemos una profecía, hermanos, de Cristo Jesús como el Redentor, ¿sí? Como el pastor, hermanos, que regresa de forma victoriosa. Gloria al Señor. Así que, y podemos seguir, hermanos, toda esta gama de la historia acerca de Jesucristo, como es vista en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, Jacob. Ahora vemos Jacob cómo ve a Jesucristo. Bueno, hermanos, ustedes recuerdan que ahí en el capítulo 28 de Génesis, hermanos, vemos cuando Jacob, hermanos, huye de que su hermano lo había prometido que lo iba a matar. Es ahí, hermanos, en donde él sí, en un viaje donde está solo, donde está deshabitado aquel lugar, hermanos, él llega, hermanos, al punto medular del desfallecimiento físico, anímico en su alma, y vemos ahí cómo a través él se duerme sobre una piedra, y en esa piedra él tiene una visión. Tiene una visión que es una escalera donde ángeles suben y bajan. Así que cuando bajan nos está hablando de la humanidad de Jesús, y cuando suben nos está hablando de la divinidad de Jesús. Así que es ahí mismo donde Dios también le confirma el pacto de que sí, que le había dado a Abraham su abuelo, ¿no? Abraham, Isaac y luego Jacob. Así que es un pacto renovado nuevamente, es un pacto dado a las tres personas, a su abuelo, a su padre y ahora él mismo. Gloria al Señor. Así que la escalera nos habla de la divinidad y la humanidad de Jesucristo. Gloria al Señor. Así que vemos ahí su humanidad y su exaltación. Gloria a nuestro Señor. Y finalmente, hermanos, podemos ver una historia que debe continuar. Así que vemos que a Jesucristo en el Antiguo Testamento siempre está presente. Solamente de un bosquejo general. Pero aún más, podemos ver ahí también, hermanos, que en el periodo intertestamentario estamos viendo ahora el ministerio de Juan Bautista. Se le llama Juan Bautista, bueno, el nombre de Bautista se refiere más que nada porque ese era su ministerio, el bautizar. Y él y Juan está casi comenzando el ministerio de Jesucristo, un tiempo antes, ¿sí? Así que Juan vino a predicar el bautismo de arrepentimiento. Juan no vino a hablar de sí mismo, él vino a hablar acerca del Mesías, él vino a dar a conocer, hermanos, con un tiempo de anterioridad acerca del Mesías, porque, hermanos, él no fue escuchado. Sí, Cristo Jesús no fue escuchado, pero ahora había de venir, hermanos, Jesucristo vino 6 meses después del nacimiento de Juan. Así que ahora él estaba predicando acerca de Jesucristo. Gloria al Señor. Así que Juan vino a dar a conocer, hermanos, el ministerio de Jesucristo. Él no habló por sí mismo, él no dijo que él era el Mesías, él decía, yo no soy el Mesías es antes de mí.
es decir, porque ya estaba profetizado y ahora, hermanos, iba a iniciar el ministerio de Jesucristo en esta tierra. Posteriormente, hermanos, vemos a Jesucristo estando aquí en la tierra, hermanos, dando la palabra de Dios por 3 años y medio, ¿sí? Haciendo milagros, sanando, hermanos, y ministrando a la gente. Fue tanto su impacto, hermanos, en la sociedad, que la iglesia de Jerusalén, donde él predicaba, dice la escritura que él vivía en el campo, pero solía ir a la iglesia todas las mañanas a predicar. Y bueno, y es ahí mismo, hermanos, donde miles de gentes se añadían a la iglesia, de tal manera que ya no cabía la gente ahí. Entonces Cristo Jesús tenía que predicar en los campos, en los montes, en las playas, para ser escuchado. Hermanos, pero la gente, los judíos no lo aceptaron y posteriormente Cristo Jesús lo mataron. Lo mataron, hermanos. Mataron al autor de la vida. Mataron, hermanos, al Hijo de Dios. Y bueno, posteriormente es aquí donde se cumple esta palabra que había sido dada en Timoteo. Ha sido predicado a los gentiles. Como los judíos lo rechazaron, hermanos, entonces el evangelio se volteó ahora al mundo gentil. Jesucristo había dicho primeramente, ¿sí?, que en camino de samaritanos no iréis, sino, hermanos, que el evangelio había sido predicado únicamente, hermanos, a los hijos de Abraham. Pero los hijos de Abraham lo rechazaron, hermanos, lo vituperaron y lo colgaron en la cruz y murió, hermanos. De tal manera que ahora el evangelio había de cambiarse ahora a todas aquellas personas, hermanos, de origen gentil. Y ahí vemos después, hermanos, el ministerio de Esteban, en Hechos capítulo 7, donde ya Cristo Jesús había muerto, pero Esteban era un hombre, hermanos, que amaba profundamente a Dios. Y bueno, los judíos nuevamente lo mataron y a partir de entonces la iglesia empezó a ser perseguida por el Imperio Romano y también por los judíos, de tal manera que lo que pasó es que ahora los judíos, hermanos, estaban persiguiendo, hermanos, a la cristiandad, a la nueva religión, a la nueva fe de los hermanos. Estaban persiguiendo, entonces lo que hizo la iglesia tuvo que salir y dice, y entonces se cumple la profecía que había dicho Jesucristo: me seréis testigos en Jerusalén, que era el centro neurálgico de las actividades de Jesús, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, hermanos, los nuevos cristianos salieron de Jerusalén, hermanos, sí, para cuidar su vida, hermanos, y se establecieron en el norte de lo que era Jerusalén. Entonces empezaron, hermanos, a levantar varias iglesias. Y la Biblia dice, hermanos, que los apóstoles se quedaron en Jerusalén, pero, hermanos, era una situación de ir y venir para atender las nuevas iglesias que se estaban levantando. ¿En donde? En el norte de Jerusalén, en Judea y en Samaria. De tal manera que entonces se menciona en el libro de Hechos que Pedro y Juan eran también enviados para allá para ministrar a esas iglesias. Y también, bueno, que ahí ya aparece Felipe. Felipe era un evangelista. Así que vemos entonces, hermanos, una explosión de fe. Todas las iglesias empiezan a surgir, hermanos, en las casas. Por eso es sumamente importante, hermanos, que las iglesias, hermanos, se inicien en casas, porque son pequeñas células, pero la familia se convierte y luego invitan a los vecinos, invitan a los familiares y bueno, empiezan a crecer. De tal manera que lo que pasó que con la vida de Esteban, el mártir de Esteban, empezó, hermanos, una propagación del evangelio. Y bueno, y entonces vemos la oportunidad, hermanos, de que muchas iglesias se empiezan a levantar, hermanos, hay una explosión de fe y la iglesia se empieza a madurar. Entonces empiezan a haber evangelistas, pastores, hermanos profetas, hermanos, por ejemplo, Ágabo, como Silas, ¿sí? Y bueno, Bernabé se menciona ahí. Bernabé no era profeta, pero era digamos, el pastor de la iglesia de Jerusalén, de tal manera que él era, digamos, de las cabecillas. Y ustedes ven, hermanos, por ejemplo, ahí en Hechos, hermanos, hay un concilio de Jerusalén que se habían reunido para saber, hermanos, si era conveniente que los nuevos cristianos, era recomendar que se hicieran como los judíos, es decir, que se judaizaran, que si ellos podían nuevamente atender
hacerse como los judíos, seguir el rito que ellos habían tenido, es decir, circuncidarse a la manera de los hombres, y que también ellos tenían que seguir las tradiciones judías. Y bueno, ahí está también Bernabé, por ejemplo, en esa digamos, como convención. Está Bernabé, está Pablo, está Pedro, hermanos, y bueno, ahí vemos que hay gente principal de la iglesia. Y se determina finalmente que los judíos deben de respetar a los gentiles. De tal manera que ahora se ve que ya no hay división entre judíos ni gentiles, sino que ahora son todos en uno. Hermanos, todos tienen cabida en la iglesia de Dios. Todos tienen aceptación en la iglesia de Dios. Entonces, hermanos, será por hecho de que la comunidad gentil ahora acepta al Evangelio. Amén. Posteriormente, hermanos, vemos que un Cornelio, que era un oficial del ejército romano, era un gentil, hermanos, como tú y como yo. Él recibe una revelación, hermanos. Él ve una visión, hermanos, juntamente a igual que Pedro, en donde veía, hermanos, que animales cuadrúpedos y reptiles, hermanos, suben y bajan, y precisamente vemos que esta visión que recibe simultáneamente Cornelio, a igual que Pedro, es la misma visión que se está refiriendo a los gentiles, que ellos también, hermanos, tenían aceptación en el Evangelio. Entonces, hermanos, como los judíos rechazaron el Evangelio, ahora el Evangelio, hermanos, abre nuevas puertas, nuevos horizontes a todos aquellos, hermanos, al mundo gentil. Gloria al Señor. Posteriormente, hermanos, vemos la contribución de Pedro. Y Pedro, hermanos, ustedes recuerdan que Pedro, en los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, vemos a Pedro que era un hombre altamente competitivo con Juan. Jesucristo, hermanos, sí, amaba mucho a Juan. Y bueno, entonces había un celo interno entre Pedro y Juan por tratar de ganarse el amor de Jesucristo. Sí, pero hermanos, vemos que Pedro, naturalmente, él era un líder. Así que cuando Jesucristo muere, Pedro toma las riendas del liderazgo sobre los demás apóstoles. Pero Juan era un hombre, era un joven, era mucho más joven de todos los apóstoles. Y Juan, lo que vamos a ver aquí en Juan es que Juan era un hombre reflexivo, era un hombre cariñoso, era un hombre amoroso. ¿Sí? En cambio, Pedro era un hombre ya grande, algo así. Pedro tenía, yo por pensar, algo así como unos 50 años. En cambio, Juan puede andar entre los 16, 18, 20 años. Pero hermanos, ahora lo vemos en el libro de los Hechos que están caminando juntos. Están haciendo la labor de evangelización, hermanos, y estamos viendo cómo ellos están caminando juntos y están estableciendo iglesias. Vemos entonces se cumple la palabra, ha sido predicado a los gentiles. El evangelio ahora, hermanos, estaba para todos. Gloria al Señor. Así que, y ellos van a participar en el evangelio, hermanos, en la difusión del evangelio. Finalmente estamos llegando al tiempo de Pablo, el apóstol Pablo. Pablo, hermanos, dice la escritura que es el apóstol de los gentiles. Es decir, Dios lo llamó hermanos, para predicarle a los gentiles, no a los judíos. Gloria al Señor. Así que Pablo, hermanos, levantó varias iglesias. Así que Pablo, hermanos, hay tres regiones principales que se mencionan mucho ahí en el libro de Hechos. Se menciona que él vivió en Asia Menor, por ejemplo, en Antioquía. En Antioquía ese fue el lugar de residencia del apóstol Pablo. Pero también él estuvo, hermanos, él visitó en su primer viaje, hermanos, sí, él fue a Macedonia y luego anduvo en Grecia. Así que son 4 lugares muy importantes en el ministerio del Evangelio. Por eso, hermanos, entonces el Evangelio empieza a crecer, el Evangelio empieza, hermanos, a diseminarse. Empezó, hermanos, ahí en Asia Menor, después llegó a Macedonia, hermanos, y luego finalmente a Grecia. Y Grecia, hermanos, ¿de qué nos habla Grecia? Son las puertas del mundo occidental, es decir, de Europa. Posteriormente, hermanos, los siguientes misioneros son los que van, hermanos, a predicar en el mundo de Europa. ¿Sí? Y bueno, van a predicar en Grecia, en Grecia, van a predicar después en Francia,
a lo largo de los siglos, van a predicar en Inglaterra y después de ahí, hermanos, el Evangelio se va a empezar a disipar por todo el mundo. Después, hermanos, después van a predicar en América Latina, ¿sí? En Norteamérica, con Estados Unidos, con Canadá, y así poco a poco el Evangelio empieza a ensancharse. Bueno, pues entonces el apóstol Pablo predicó, hermano, viajó, hizo tres grandes viajes, en donde ahí, hermanos, digamos, en Asia Menor levantó iglesia, digamos, en Antioquía, que era el lugar de residencia, ¿sí? En Iconio, en Listra, en Derbe y en Éfeso. Y todos estos eran Asia Menor. Digamos, en Éfeso, ¿dónde queda Éfeso? Éfeso, hermanos, lo conocemos ahora como lo que es Turquía, ¿sí? Gloria al Señor. Pero también en Macedonia, que queda al norte de Grecia, el apóstol Pablo también levantó varias iglesias ahí. Por ejemplo, levantó, hermanos, la iglesia de Filipos, o los filipenses, ¿sí? Levantó iglesias de Tesalónicas, de tesalonicenses, pues tiene una carta a los tesalonicenses. Y también el apóstol Pablo levantó una iglesia ahí en Troas. Eso fue en Macedonia. Y posteriormente, hermanos, Pablo también levantó iglesias en lo que es Grecia. Grecia. Y ahí está la iglesia de Atenas, la iglesia de Corintio, la iglesia de Berea. Que por cierto, la iglesia de Berea era una iglesia muy estudiosa. Era una iglesia, hermanos, que todo lo que decía el apóstol Pablo, ellos lo contrastaban con lo que decían las escrituras del Antiguo Testamento. De tal manera que era una iglesia muy ilustrada, era una iglesia muy fuerte. Pero, por ejemplo, la iglesia de Corintio era una iglesia muy pecadora. Era una iglesia, hermanos, donde había un caso, hermanos, de incesto, donde un hombre se había metido con la mujer de su padre. Era una iglesia muy pecadora. Era rica, pero muy pecadora. En cambio, la iglesia de los filipenses, que estaba ahí en Macedonia, era una iglesia que le ayudó al apóstol Pablo a su sostenimiento. Y Pablo la amó, esa iglesia. Y también ahí mismo fue una iglesia que fue muy amada, que le ayudó a Pablo en el ministerio. Porque muchas veces Pablo estaba en Grecia o estaba en Asia Menor y los hermanos de Filipenses le mandaban, hermanos, las ofrendas a donde estaba Pablo, para que él pudiera seguir ministrando en aquellas regiones. Por eso es que a veces a la iglesia de los Corintios dice, de ustedes yo no recibí nada. Al contrario, yo me he dado por ustedes. ¿Sí? De ustedes, era una iglesia rica, pero una iglesia muy pecadora. Y era una iglesia donde Pablo predicó por 2 años ministrándole. Pero finalmente, hermanos, damos gracias a Dios, hermanos, de que la iglesia de los filipenses, que era una iglesia sumamente pobre, le ayudó al ministerio del apóstol Pablo. Y así nos podemos seguir, hermanos. Así que, ahora, ¿cómo sabemos todo esto? A través del ministerio de Lucas. Porque muchas veces Lucas acompañó a Pablo. Podemos ver a veces ahí en el libro donde dice, fuimos y estuvimos. ¿Sí? ¿Qué está diciendo? Que estuvo Pablo y que a su vez él se incluye. Pero en otras ocasiones no vemos a Lucas ahí. Lucas fue el que escribió el libro de los Hechos. De tal manera que el apóstol Pablo muchas veces dice, el apóstol Lucas dice, estuvimos, fuimos. Pero en otras ocasiones no vemos ahí a Lucas. Gloria al Señor. Ahora, ¿quién fue el apóstol Pablo? El apóstol Pablo escribió 13 epístolas, hermanos, repartidas a lo largo del Nuevo Testamento, ¿sí? Pero el apóstol Pablo fue educado en lo más exquisito de la cultura griega. Ustedes pueden recordar cómo la cultura griega en ese entonces era la cultura por automasía. Roma había conquistado a los griegos, ¿sí? A base de las armas, de la guerra, del militar. Pero hermanos, los griegos habían conquistado a la cultura griega, a la cultura romana. Por eso muchos dioses de los romanos, hermanos, ¿sí? Habían sido retomados de la cultura griega. La retórica, la filosofía, la historia, toda esa cultura que era de los griegos, los romanos lo habían tomado como parte de sí. Además, hermanos, el apóstol Pablo era sumamente educado, pero él había nacido en Tarso. Así que, hermanos, él era romano por nacimiento y conocía la ley romana. Era un hombre altamente culto, pero también podemos pensar que había sido criado en Jerusalén. Así que vemos 3 cosas importantes en la vida de Pablo.
Había sido educado en la más exquisita de la cultura del Imperio Romano, perdón, del Imperio griego. Pero también, hermanos, él vivía en Roma, la ciudad imperial, donde mandaba, hermanos, sí, es como vivir hoy en Estados Unidos, el imperio más grande de entonces. Pero además, hermanos, él conocía la ley, la ley mosaica al detalle, porque fue criado en Jerusalén. Y además, hermanos, él fue alumno de Gamaliel, un hombre excelente, hermanos, en los estudios profundos del Antiguo Testamento. Sin embargo, hermanos, vemos que el apóstol Pablo perseguía a los cristianos. Y al perseguirlo, hermanos, no hacía más que echarse condenación a de Jesucristo. En su camino a Damasco, el apóstol Pablo, hermanos, iba a matar a los que habían ido al norte, por eso habíamos dicho, que se habían establecido en Judea y en Samaria. Entonces, Pablo iba a buscarlos para allá, para tomarlos, para encerrarlos. Pero en el camino se le presentó, hermanos, Jesucristo, y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Lo que estaba diciendo, hermanos, Jesucristo, le está diciendo: Pablo, no estás persiguiendo a los gentiles, me estás persiguiendo a mí. Entonces, a partir de entonces, la vida de Pablo cambió. Su vida no fue la misma. Ahora Pablo era un servidor de Dios. Hermanos, Cristo Jesús le había dicho: ¿por qué me persigues? Dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Y cuando dice cosas, le estaba diciendo que lo que él estaba haciendo era contrario, ¿sí, hermanos?, al derecho de Dios, ¿hermanos?, al derecho de Cristo Jesús. Más le valía a Pablo cambiar esa actitud, porque podía él haber muerto. Y a partir de entonces, hermanos, el apóstol Pablo, en ese camino a Damasco, hermanos, fue la conversión. Y a partir de entonces la vida de Pablo no fue la misma. Él caminó, hermanos. Hermanos, su vida se transformó. Hermanos, su vida empezó a caminar de manera diferente. Y bueno, vemos que entonces el apóstol Pablo, todo lo que él recibió de revelaciones, porque inmediatamente después de que él se convirtió, no fue a predicar luego a la gente, sino que, hermanos, él estuvo un tiempo en quietud, recibiendo nuevas revelaciones. Y esas revelaciones, dice la Escritura, que después él las contrastó con los apóstoles de Jesucristo que estaban en Jerusalén. Y entonces vieron, hermanos, que estaba en lo correcto. Y a partir de entonces, Pablo empezó a hacer 3 viajes. El primer viaje, podemos decir que él tomó, hermanos, en su primer viaje, él tomó a Bernabé. Bernabé, hermanos, y él caminaron juntos. En ese camino, hermanos, también tomó a Juan Marcos. Así que iban los 3, hermanos. Y Pablo en ese viaje empezó, hermanos, a predicar. Por ejemplo, empezó a levantar iglesias en Antioquía, en Iconio, en Listra y en Derbe. Precisamente, hermanos, que era la parte región de Asia Central, Asia Menor, perdón, de Asia Menor. Es decir, es como las primeras orillas de Jerusalén. Pero posteriormente el apóstol Pablo va a hacer un segundo viaje. Y en ese segundo viaje vemos un encuentro fuerte con Bernabé. Porque en el primer viaje iba Juan Marcos. Y Juan Marcos era sobrino de Bernabé, que a la mitad del camino él decidió apartarse. Porque estaba joven, era un chamaco, hermanos, era un joven. Y bueno, estaba en un proceso de entrenamiento. Cuando la actitud de Pablo era un hombre enérgico, era fuerte, era decidido. Entonces, en el segundo viaje, Bernabé le dice que va a ir Juan Marcos, y Pablo se molesta y dice: no, él no va, porque se apartó a la mitad del camino del primer viaje. Entonces, hay un encuentro tan difícil entre Bernabé y Pablo, hermanos, que deciden quedarse. Entonces, Bernabé, hermanos, toma a Juan Marcos y se va a una misión. Y Pablo toma a Silas, y posteriormente a la mitad del camino toma a Timoteo, ¿sí?, hijo de una familia judía, de padres judíos. Entonces, a partir de entonces, el ministerio de Bernabé ya no se sabe mucho. Pero empieza a deslumbrar el ministerio del apóstol Pablo. Y hermanos, en ese viaje, entonces el apóstol Pablo, igualmente, hermanos, él va a levantar ahora iglesias en Frigia, como Galacia, como Troas, gloria al Señor. Y ahí, hermanos, vemos entonces el cambio radical. Ya Pablo empieza a caminar. Y en ese camino,
En ese segundo viaje también vemos algo sumamente importante. ¿Sí? Es donde Pablo recibió la revelación del macedonio, del hombre macedónico, en donde él dice, ven a vernos, ven a visitarnos. Dice un hombre macedonio. En otras palabras, Pablo tenía que ir a Macedonia, a hablarle a la gente de Cristo. Y Pablo va, hermanos, y ahí es donde precisamente en Hechos capítulo 16, versículo 6, vamos a verlo, hermanos, porque aquí vemos el caso de Lucas. Hechos 16, 16 del 11 en adelante. Dice, y zarpando pues de Troas, fuimos, esto es importante, fuimos, es decir, está hablando que Lucas iba con Pablo en ese viaje. Fuimos rumbo a directo a Samotracia y al día siguiente a Neápolis y de allí a Filipos, que es la ciudad principal de la provincia de Macedonia. Observen. Y una colonia y estuvimos, ahí está también la idea. Está hablando en plural, estuvimos, está incluyendo Lucas. Lucas fue en ese viaje y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y al día sábado salimos, otra vez está Pablo ahí, Lucas mencionado. Salimos de la ciudad junto al río donde solían hacer oraciones y sentándonos, otra vez ahí está él, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Gloria al Señor. Entonces vemos que ahora el apóstol Pablo no solamente va a dejar la parte de Asia, sino que ahora el ministerio de Pablo se va a extender, hermanos, a lo que se conoce como Macedonia, que es la parte norte de Grecia. Gloria al Señor. Y bueno, finalmente, hermanos, ahí va a levantar varias iglesias como la de Filipos, la de Tesalónica, ¿sí? La de Berea, la de Atenas, la de Troas, la de Éfeso. Lugares, hermanos, sí, casi de lo que es Macedonia y algunas de Grecia, gloria al Señor. Y bueno, es ahí, hermanos, también donde Pablo se suele que escribió algunas epístolas. Finalmente, hermanos, estamos hablando de que Pablo llega, hermanos, va a hacer un tercer viaje, tercero y último en su vida, ¿sí? Así que, primeramente, él regresa nuevamente a su lugar de residencia, que es Antioquía, y bueno, y se prepara para hacer un tercer viaje. Él va a regresar a las regiones de Galacia, que es Asia, de Frigia, ¿sí? Adoctrinando y preparando gente. Así que lo que hacía Pablo es que él visitaba iglesias, él visitaba lugares, establecía iglesias, y luego la gente que iba con él, Pablo los dejaba para levantar esas iglesias, ya sean en casas. Hermanos, entonces hacía labor de evangelización la gente, ¿sí? Y luego se quedaban ahí unos, ¿sí? Ya fuera Timoteo, ya sea Silas u otros más. Y Pablo se iba a otras regiones a levantar otras obras. Por ejemplo, hermanos, ahí estuvo varios lugares. Sí, ahí también, por ejemplo, Pablo se reunió con Tito. Y muchos de ellos, hermanos, no precisamente dormían bien, eran buenos lugares. Ellos dormían donde se pudiera. Imagínate que uno va de viaje y de momento no hay lugar de residencia donde quedarse. Bueno, se alojaban en las casas de los hermanos o se alojaban en algunos lugares, en algunas iglesias, pero finalmente estaban haciendo obras misioneras, ¿sí? Sí. Ahí, por ejemplo, estuvo en Galacia, y en Galacia se ha dicho que ahí fue donde escribió Corintios. ¿Sí? En cuanto a Corintios, parece que hubo 3 cartas de los Corintios. Solamente aparecen dos cartas de Corintios, pero definitivamente, hermanos, se perdió una. Por eso es primera y segunda de Corintios, pero se ha hablado de una tercera carta que nunca ha sido encontrada hasta el momento. Posteriormente, él pasó a Troas, pasó a Mileto, pasó a Tiro, a Tolemaida y Cesarea, antes de llegar a Jerusalén. En Jerusalén llegando, hermanos, lo apresaron. El apóstol Pablo, el imperio romano, fue quien lo apresó. Y a partir de entonces, hermanos, empieza una persecución contra el apóstol Pablo. Él ya había recibido anteriormente un encarcelamiento, pero ahora, hermanos, el mundo judío, los judíos lo quieren encarcelar y lo quieren enjuiciar. Así que lo que va a pasar es que Pablo es arrestado y prisionado, es puesto en prisión en Jerusalén, ¿sí? Es arrestado por los judíos. Hechos capítulo 21 se menciona, capítulo 21, versículo 28 en adelante. Dice, por ejemplo, dice, dando voces, varones israelitas,
ayudad. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo y la ley. Y este lugar, y además ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. Porque antes habían visto con él en la ciudad de Trófimo, Efeso, el cual pensaba que Pablo había metido en el templo. Si ustedes se dan cuenta, vemos aquí, bueno, que Pablo es tomado y es apresado. Y finalmente, hermanos, es llevado a Roma. En Roma, pero antes de llegar a Roma, la barca donde es llevado va a naufragar. Y finalmente él se queda en una isla que se llama Malta. En ese lugar, hermanos, es tomado por una serpiente y los nativos de ahí sabían que toda persona que era atacado por esa serpiente y que era mordido, hermanos, esa persona tenía que morir, ¿sí? Por el veneno que se inyectaba sobre su cuerpo. Finalmente, Pablo no murió. Gloria al Señor, Dios siempre guardando la vida de Pablo. Así que, hermanos, él regresó sí, a Asia y luego ahí, hermanos, continuó con su ministerio, sí, que es ahí donde es probable que él haya escrito, hermanos, varias epístolas y posteriormente él llegó a Roma. Y en Roma, hermanos, vivió en una casa alquilada, donde en verdad ya tuvo tiempo para escribir varias epístolas. Por ejemplo, hermanos, se ha pensado que ahí, ya estando solo el apóstol Pablo, en una casa alquilada, él escribió ahí Efesios, el libro de Efesios, el libro de Colosenses, el libro de Filemón y también el libro de Filipenses. Así que, hermanos, vemos el ministerio del apóstol Pablo. En 2 de Timoteo, capítulo 4, vamos a leerlo. Ya estoy terminando. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo del 6 al 8, dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. Vemos ya a Pablo, hermanos, en Roma, viviendo en una isla alquilada, en una casa alquilada, ya viejo, cansado, hermanos, terminado su ministerio, y dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado. Él vio su muerte, hermanos. La Escritura dice, hermanos, aquí está Dios testificándole que él pronto habría de morir. Hermanos, y sabemos que Pablo murió crucificado, igual que Jesucristo, pero de cabeza. Sí, lo del Señor. Según si cuenta, hermanos, que fue Nerón que lo mandó matar. Pero aquí Pablo ya está escribiendo acerca de su muerte. Dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado mi carrera, he guardado la fe. Hermanos, el ministerio de Pablo, hermanos, había llegado a su fin. Él había ministrado a la gente, había hecho 3 grandes viajes, había levantado, hermanos, muchas iglesias, había escrito, hermanos, 3 epístolas, ¿sí? Y dice, por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Observen, hermanos, ya Pablo ya está viejo, ya está cansado, hermanos, ya ha ministrado, y hermanos, y parece que él ya presiente que ha de morir. En esa muerte, hermanos, él entregó su vida al Señor. ¿Tú qué harías, hermanos? ¿Entregarías tu vida al Señor? ¿Le servirías al Señor? Hermanos, ¿evangelizarías a la gente? Sigue los caminos del apóstol Pablo como él siguió los caminos de Jesús. Dios te bendiga. Dios te guarde.